Bueno, saludos. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a estar hablándoles sobre órganos, células y moléculas del sistema inmunitario. Okay. Las integrantes son Evelyn Abad Sandoval y esta servidora, Sureli Abad Pérez. De inmediato vamos a estar hablándoles sobre lo que es la inmunología. La inmunología es una rama amplia de la ciencia biomédica y se ocupa del estudio del sistema inmunitario, entendiendo como tal el conjunto de órganos, tejidos y células que tienen como función reconocer los elementos dados, reconocer los elementos ajenos dando una respuesta inmunitaria. La inmunidad es otro concepto muy relevante y esta se refiere a un proceso fisiológico muy complejo que tiene lugar dentro del organismo y de sus interacciones con otros organismos y sustancias externas. Dentro de su desarrollo, está encaminado a colaborar primordialmente con el desarrollo embrionario, en el mantenimiento de su homeostasis y con el establecimiento de su identidad individual y la integración con el ecosistema. En la inmunidad tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptiva. Vamos a estar hablando de ella a continuación. Cuando hablamos de inmunidad innata, la inmunidad innata incluye mecanismos moleculares y celulares que se montan antes de una infección y cuyo fin es prevenirla o eliminarla. Esta es la primera línea de defensa, es altamente eficaz ya que impide la mayoría de las infecciones desde el principio, o sea, impide la mayoría de las infecciones desde el principio o las anula horas después de su contacto con el ecosistema. O sea, las células responsables de la inmunidad innata, dentro de ellas podemos mencionar los macrófagos, que tienen que ver con la integración de los linfocitos T, están las células naturales, que son citotóxicas, y tenemos los neutrófilos, que tienen que ver con la eliminación de los microorganismos. Por otro lado, tenemos la inmunidad activa, que esta se establece en respuesta a las infecciones y se adapta para reconocer y eliminar más tarde, o sea, se adapta para reconocer, eliminar y más tarde recordar al patógeno invasor. La inmunidad activa se desarrolla a partir de la innata, por eso se le conoce como segunda línea de defensa. Esta inicia pocos días después de la infección inicial. Constituye, como dije anteriormente, a la segunda línea de defensa, de la defensa amplia que elimina, y esta elimina los patógenos que evaden las reacciones innatas y persisten, o sea, evaden los patógenos que no elimina los patógenos que evaden las reacciones innatas o persisten a pesar de esto. Dentro de las células que tienen que ver con la inmunidad adquirida, tenemos los linfocitos B, los neutrófilos y los linfocitos TCD. Ahora voy a estar hablándoles sobre los órganos del sistema inmune. Estos se clasifican en primarios y secundarios. Los órganos primarios también se les conoce como centrales. Su función es la de proporcionar al microambiente, o sea, proporcionar el microambiente para la formación y maduración de los linfocitos. A ese proceso de formación y maduración de los linfocitos se le conoce como linfopoiesis. Los linfocitos son las células principales del sistema inmune o sistema inmunitario. Son las encargadas de la inmunidad específica. Los linfocitos más conocidos son los linfocitos T o linfocitos B, que más adelante vamos a estar hablando sobre ellos. Los órganos primordiales o primarios del sistema inmune son la médula ósea, un tipo de tejido biológico,
flexible y se encuentra en el interior de los huesos largos, vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura y pelvis. Y también tenemos al timo, que es un órgano linfoide primario y especialista del sistema inmunológico. Dentro del timo, el timo tiene una función muy importante, que es la maduración de los linfocitos T. Y la médula ósea desempeña un papel muy importante porque está en la producción de los componentes de la sangre, que esas son las células esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Adelante, mi compañera Evelyn va a continuar hablándoles sobre los órganos secundarios. Bueno, mi nombre es Evelyn. Yo le estaré hablando de los órganos secundarios del sistema inmune. Los órganos linfoides secundarios son donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Su función es proporcionar el entorno adecuado para que los linfocitos interaccionen entre sí con células presentadoras de antígenos o otras células. Cuando entren en contacto con el antígeno, se active la respuesta inmune. Los órganos secundarios del sistema inmune son los nódulos o ganglios linfáticos que proceden de la linfa. Son cúmulos de tejidos linfáticos aislados o agrupados en racimos repartidos por todo el cuerpo. A su vez, actúan como filtro para captar antígenos. También están los vasos, que son donde vienen procedentes de la sangre. Los vasos son órganos situados en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. También tenemos los tejidos linfoides asociados a la mucosa, que son agrupaciones de células linfoides sin organización o estructura. Entre estos órganos están la amíndola, que son extensiones de tejidos linfoides situados en la faringe para proteger la entrada de las vías respiratorias de invasiones bacterianas. También estaremos hablando de moléculas del sistema inmune. Entre esas moléculas, en cuanto a las moléculas inmunitarias, son proteínas sintetizadas por algunas células inmunitarias que participan en la defensa del organismo. También destruyen agentes patógenos y activando la acción de otras células inmunitarias. Ellas se agrupan en citocinas, sistema de complemento, proteína B7 e inmunoglobulinas. Dentro de las citocinas hay dos grupos. Uno que es la linfocina, citocina producida o que actúan sobre el sistema inmune, donde a este grupo pertenecen las interleucinas que son producidas y actúan sobre los linfocitos. Están los interferones que se producen en cantidades muy bajas y actúan sobre los receptores de células vecinas. Pueden actuar como antivirales, inhibidores del crecimiento de células, antitumorales, entre otras. También está el sistema de complemento, que es un complemento de sistema de proteínas de suero que cooperan con la fagocitosis y los anticuerpos para destruir a los microorganismos extraños. A su vez, podemos encontrar 20 proteínas producidas por el hígado que circulan inactivamente por la sangre. Puede ser a su vez también activada
por la inmunoglobulina G o M unida a un microorganismo simplemente por los polisacáridos de la cubierta del microorganismo. También las células inmunitarias, que a su vez es una red compleja de células y órganos que trabajan juntos para defenderse de cuerpos extraños o sustancias, tales como las bacterias, virus o células tumorales. Cuando el cuerpo descubre una sustancia extraña, varios tipos de células entran en acción en lo que se denomina respuesta inmune. Entre esas células podemos encontrar los linfocitos, donde los linfocitos son uno de los principales tipos de células inmunitarias que se dividen principalmente en células B y células T, que son linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos T son donde parten del sistema inmunitario que se forman a partir de las células madres en la médula ósea. Su función, a su vez, ayuda a proteger el cuerpo de infecciones y también se llaman linfocitos T y timocitos. Los linfocitos T son células que están programadas para reconocer, responder y recordar antígenos. Los linfocitos T contribuyen a la defensa inmunitaria y a su vez las células T forman linfocinas que alertan a otras células. Los linfocitos B, que son células especializadas que juegan un papel importante en la respuesta humoral. Producen anticuerpos, proteínas como gamma globulinas que reconocen sustancias extrañas y se unen entre ellas. Los linfocitos B están programados para hacer un anticuerpo específico. Cuando unas células B se encuentran con un antígeno, desencadenan y producen muchas células grandes conocidas como células plasmáticas. Mi compañera le seguirá hablando sobre otros tipos de células inmunitarias. Bueno, hay otros tipos de células inmunitarias. Ya Evelyn, mi compañera, habló de las principales, que son los linfocitos T y los linfocitos B, pero aparte de esta también están los macrófagos, las células dendríticas, entre otras. Entonces vamos a estar hablándoles sobre qué son los macrófagos. Los macrófagos son la primera línea de defensa del cuerpo y cumplen muchas funciones. Un macrófago es la primera célula en reconocer y envolver sustancias extrañas, que se conocen también como antígenos. Los macrófagos descomponen estas sustancias y presentan las proteínas más pequeñas a los linfocitos T, que son también conocidas como células T, que están programadas para reconocer, responder y recordar antígenos. Los macrófagos también producen sustancias llamadas citocinas, que estas ayudan a regular la actividad de los linfocitos. Otras células son las células dendríticas, dendríticas, son las células dendríticas, se conocen como son un tipo de células, se conoce como el tipo de célula más eficiente en la presentación de antígenos, ya que tienen la capacidad de interactuar con las células T e iniciar una respuesta inmune. Las células dendríticas están recibiendo cada vez más atención científica y clínica debido a su función clave en la respuesta inmune y su posible uso en vacunas antitumorales. Esta palabra se me dificulta decirla, pero es antitumorales. Otras células muy relevantes también están, que son los leucocitos. De estas hay diferentes tipos. Forman parte de la respuesta inmune. Están los granulocitos neutrófilos, que son las células inmunitarias más comunes del cuerpo. En una infección, el número de estas aumenta.
aumenta rápidamente y son los principales componentes de pus y se encuentran alrededor de las inflamaciones más comunes. La función de esta es ingerir y destruir el material extraño. Los basófilos y eosinófilos son los leucocitos que contienen grandes gránulos dentro de la célula y están en constante interacción con sus determinados materiales extraños. Y en un aumento de esta, pues, se aumentan su aumento en su actividad puede provocar reacciones alérgicas. Muchas gracias. Hasta aquí fue nuestra exposición. Espero hayan entendido y cualquier cosa, cualquier duda o sugerencia la pueden dejar en el chat. Gracias.